en el módulo de pediatría, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y afortunadamente pues el doctor Tonatiuh aceptó acompañarnos el día de hoy y nos va a exponer un tema de urgencias quirúrgicas neonatales. El doctor pues es egresado del Hospital Pediátrico Federico Gómez y actualmente está trabajando en la Unidad de Medicina Familiar 48 del Seguro Social aquí en León, Guanajuato. Y pues él ya tiene, además de que es titular del curso de subespecialización en anestesia pediátrica aquí en el Seguro Social, y pues tiene ya mucha experiencia en este tipo de pacientes. Entonces pues le agradecemos mucho al doctor que nos acompañe el día de hoy y pues le cedemos el micrófono. Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, empecemos. Sabemos pues el problema ahorita que hay con lo del tráfico y para llegar acá, y más si no estamos familiarizados para estos rumbos. Pero pues bueno, empecemos. Como saben, bueno, ya les dijo la doctora, pues el tema de las urgencias quirúrgicas neonatales, siento que es un tema importante. En los hospitales, incluso segundos, tercer nivel, podemos tener pacientes, traté de resumir y los casos o las patologías más frecuentes que podemos tener nosotros, aunque no seamos anestesiólogos pediatras, que pudieran llegar a nuestros hospitales. Dentro de como introducción, bueno, tenemos una mayor supervivencia de los recién nacidos pretérminos, que es considerando pretérminos menores de 37 semanas, los prematuros, pacientes con bajo peso que actualmente, bueno, pues llegan a sobrevivir, y las patologías, todas las patologías que pueden presentar estos pacientes con prematurez, hay que tener en consideración. Entonces, tenemos obviamente con esta sobrevida un mayor número de lactantes o recién nacidos sometidos a anestesia y a cirugía. Gracias a los avances en técnicas de cirugía neonatal, en patologías de patologías complejas, congénitas complejas, que avanzan, o incluso se pueden realizar cirugías que antes se consideraban que no eran compatibles con las vidas estas enfermedades. El mayor manejo de USIN también en su tecnología, ventiladores, alimentaciones parenterales. Recordar que hay muchas patologías que después de la cirugía el neonato ocupa estar en ayuno. Esto favorece pues también para que tengamos un mejor desarrollo en el recién nacido, en el lactante. Y lo mismo se da en la anestesia. Tenemos mayor arsenal de fármacos nuevos, el monitoreo que muchas veces, incluso en los hospitales pediátricos, a veces no se adaptan tanto a pediatría, pero eso va a depender ahora sí de cada hospital, ¿no? Desde los colchones térmicos que se tengan, el material necesario para pediatría, y las técnicas también que se manejan, también es importante para que sobresalga los pacientes de esta edad. Y igual, el equipo multidisciplinario de el cual cada vez hay más especialistas, tanto en en personal médico, enfermería, y todo esto en conjunto, trabajando en equipo, puede llevar a cabo que salga el paciente adelante, ¿no? Dentro de los problemas frecuentes que tenemos con los recién nacidos pretérminos es de que pueden presentar cualquiera de estos problemas. Muchas veces nace el paciente y no va a ser que va a entrar a quirófano inmediatamente. Pueden ser pacientes que primero a veces se tienen que compensar, y en ese tiempo o en ese periodo de compensación nos pueden desarrollar diferentes problemas. Por ejemplo, el problema de insuficiencia respiratoria, si es un paciente que estuvo intubado, a la hora de que entra con nosotros puede tener problemas de displasia broncopulmonar, la retinopatía de la prematurez que se puede presentar por el oxígeno, y los problemas muy frecuentes, principalmente en el prematuro, que puede ser la apnea, la bradicardia y la hipotermia. Cosas que tenemos que tener cuidado, y desde si es que es un paciente
que con los medicamentos que manejemos, si es que lo vamos a extubar, tener en consideración la apnea en el prematuro, lo cual nos puede también llevar a la bradicardia, y tener cuidado en manejar siempre la temperatura. El problema principal, la hipotermia, y también tener cuidado porque a veces tratando nosotros de cuidar que no baje la temperatura, lo llevamos al extremo de la hipertermia. Entonces hay que tener cuidado en estos manejos. La persistencia del conducto arterioso, recordar que a veces hay patologías con cardiopatías, pacientes cardiópatas, que es necesario que tengan el conducto arterial permeable, pero en casos de recién nacidos normales, muchas veces nosotros conducto, que si bien se da un cierre fisiológico por el cambio de las presiones, nosotros mismos con nuestros manejos, desde presión ventilatoria, el manejo de líquidos a lo mejor elevado, podemos tener volver a abrir el conducto arterioso. Las hemorragias intraventriculares también es importante. Esto se ve mucho todavía incluso con los neonatólogos en la SUSIN, que acostumbran intubar al paciente, al neonato, sin narcótico. Si bien le va, al caso midazolam, pero dosis muy bajas. Entonces, pacientes prematuros hay que recordar que son muy lábiles para las hemorragias intraventricular, y el estímulo de la laringoscopía nos puede generar una hemorragia intraventricular. Y la enterocolitis necrotizante, que esta es muy frecuente en el neonato prematuro. Esto lo vamos a ver ahorita como patología. Vamos a empezar con la atresia de esófago y la fístula traqueoesofágica. Recordar que la atresia de esófago es una interrupción de la continuidad del esófago, que esta puede ser tiene diferentes características y puede ir acompañada con una fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica puede estar en la parte proximal o en la parte distal, y recordar que se comunica con la tráquea. Puede tener o no comunicación que es cuando tiene la fístula. Se menciona que más o menos va uno por cada 3.500 o 4.000 recién nacidos vivos, y la relación es parecida en hombre y mujer, va de 1 a 1. Dentro de los hallazgos prenatales por ultrasonido es que podemos tener el polihidramnios. Entonces tenemos la atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. La principal o la que más frecuente vamos a encontrar en un 85% es esta. No pasa, dentro de las características, es de que no pasa la sonda orogástrica. Metemos una sonda orogástrica y vamos a tener que sale la sonda. Recordar también que pacientes menores de 9 meses, 8 meses, nunca hay que utilizar la sonda nasogástrica porque podemos obstruir. Son respiradores nasales los recién nacidos. El utilizar una sonda nasogástrica estamos obstruyendo un 50% de la ventilación del paciente. Entonces, siempre en los recién nacidos utilizar la sonda orogástrica. Eso nada más como recordatorio. Más del 50% está asociada a malformaciones congénitas de las atresias de esófago. Principalmente, si se fijan, son las cardíacas, las malformaciones principal, pero puede ir acompañada de genitourinarias, anorrectales y gastrointestinales. Se asocia a lo que se llama asociación Bacter, que son las iniciales de cada uno de los órganos que puede verse afectado, que son desde vértebras, ano, corazón, tráquea, esófago, riñón o radio. Entonces, esto también es variable según la atresia de esófago y las malformaciones que se pudieran presentar. Pero estas son las principales. Aquí vemos, si vemos la que les digo, la principal es esta, que tiene una fístula en la parte distal, el saco es ciego en la parte de arriba, y el problema que podemos tener aquí es el acúmulo de saliva, la cialorrea, que esto nos puede llevar a una broncoaspiración. Debe de haber una aspiración continua, se pone una sonda para que esté aspirando continuamente. Entonces, al momento de nosotros de que los tengamos en quirófano, hay que considerar siempre que el tenerlo aspirado al paciente. Si vemos las otras, en esta no hay fístula, en este tipo de atresia, vemos no hay ninguna comunicación. En esta es en la parte proximal del esófago donde tenemos la fístula, y aquí vemos que en este caso tenemos una fístula proximal y una distal, que es de las menos frecuentes, y en esta tenemos a lo mejor el esófago casi completo y nada más es una fístula la que se comunica.
En estos casos que tenemos fístulas, dentro de las implicaciones anestésicas, es siempre poner la sonda, tratar de recordar que, bueno, a la hora de ventilar, que siempre quede de los agujeros con los que ventilamos por abajo de la fístula, porque podemos estar inflando nosotros el estómago si es que lo dejamos precisamente por arriba de la carina, debe de quedar, y por abajo de la fístula, para no estar inflando lo que sería el estómago. Entonces hay que tener un aspirado continuo del saco ciego para evitar la broncoaspiración. Es muy frecuente que los pacientes presenten o ingresen con nosotros a quirófano con una neumonía por aspiración. Al tratar de mejorar antes de la cirugía hay que mejorar esta neumonía. Si hay una broncoscopía pretoracotomía, influye en el manejo subsecuente, mejorando el manejo de estos. Que esto no se da bueno, al menos en nuestro hospital no se hace esto previamente. Y dentro de los problemas que podemos tener en la cirugía son los separadores quirúrgicos que pueden comprometer la función respiratoria cardíaca al momento de estar separando ellos. Entonces hay que tener comunicación con el cirujano para nosotros estarle pidiendo en el momento que descomprima o que quite estos separadores si es que tenemos problemas en la respiración. El tubo endotraqueal siempre por arriba de la carina y por debajo de la fístula traqueoesofágica. O sea, si vamos a poner, hay que procurar que siempre pase el tubo esta parte de la fístula para que no estemos inflando el estómago. Dentro del manejo anestésico es una combinación de anestesia general y aquí es adecuado el bloqueo caudal. Muchas veces entra por toracotomía, un volumen, ahorita vamos a ver, casi todos de estos procedimientos podemos combinarlos con el bloqueo caudal. Un bloqueo de 1.6 de volumen más o menos, nos puede dar una analgesia adecuada para estos procedimientos y considerar la extubación que puede ser inmediata o pasar la USIN y que ahí consideren el momento adecuado para la extubación. Pero nosotros podemos hacer la extubación. Hay que considerar que si los cabos quedan, a veces cuando unen los cabos del esófago, quedan muy apenas, muy justos y el mismo cirujano nos pide que no lo extubemos. El problema de que lo extubemos es desde el manejo de que ya lo extubaste, si lo extendiste puedes lesionar o romper esta unión que hicieron ellos. El intento de volver a reintubar también podemos echar a perder la cirugía. Entonces hay que considerar cómo quedaron los cabos y el mismo cirujano nos debe mencionar si es necesario que lo extubemos en ese momento o que pase a USIN y para que en mejores condiciones se extube el paciente. Dentro de los problemas también o de las cirugías que se presentan son los problemas de pared. Principalmente tenemos el onfalocele y la gastrosquisis. El onfalocele se presenta por más o menos un paciente por cada 3.200 o 10.000 nacidos vivos. Principalmente se da en este caso, a diferencia de la gastrosquisis, en madres mayores de 30 años, la gastrosquisis se da en madres menores de 20 años. Dentro de las características, el defecto principalmente es en el onfalocele, que es un defecto de igual o mayor a 4 centímetros en la base del cordón umbilical. La característica, a diferencia de la gastrosquisis, es esto, la base que es el defecto aquí en base del cordón umbilical, con una herniación de algunas de las vísceras abdominales. Si vemos aquí, los órganos están cubiertos por saco, que puede ser amnios, peritoneo con mesénquima o la llamada gelatina de Wharton. Normalmente están cubiertos, que igual puede ser roto esta membrana y pues el problema puede ser las infecciones. Se distingue de la gastrosquisis por la presencia de saco residual en continuidad al cordón umbilical. Ahorita vamos a ver la diferencia de la gastrosquisis. La gastrosquisis se presenta una por cada 10.000 nacidos vivos. De hombre y mujer la relación casi es parecida, o se dice que de 1 a 1.3, y principalmente la característica que se da en madres jóvenes menores de 20 años. El defecto, aquí si vemos la diferencia, puede ir de 4 centímetros o menor, pero incluso puede ser un poco mayor. Dentro de la diferencia del onfalocele, que es lateral al ombligo, por lo general del lado derecho, principalmente, del lado izquierdo es muy poco frecuente,
y hay un puente de piel. ¿Qué quiere decir esto? Está el cordón intacto, ahí está la piel y el defecto está por acá, ¿sí? Son las características o las diferencias de lo que sería con el onfalocele. La ruptura de la membrana umbilical permitiendo la herniación de intestino fuera de la cavidad abdominal. Dentro de las también características, principalmente se asocia a que podemos tener malrotación, atrés intestinal, es muy frecuente que se presente con la gastrosquisis, y criptorquidia. Aquí las vísceras están sin recubrimientos de apnios o piel. El manejo de estas dos se pudiera decir que puede ser muy parecido. Entonces aquí principalmente hay que reponer líquidos del tercer espacio. Normalmente al momento del nacimiento se trata de cubrir lo que sería el defecto. Esto nos ayuda a estar irrigando y que la pérdida de líquidos y de calor sea menor. Se coloca una sonda orogástrica, obviamente para descomprimir intestinos. Aquí hay que tener, igual no nada más en esta patología, como en todos los recién nacidos, la temperatura es básica e importante estar cuidando. Obviamente al tener este problema o estos defectos vamos a tener una pérdida importante de calor por esta vía. Entonces aquí la pulsoximetría útil en miembros pélvicos, si cuentan con 2 pulsoxímetros, podemos colocarlo en lo que serían miembros superiores, uno y otro en miembros pélvicos. ¿Por qué? Aquí al momento de estar ellos, el cirujano, al estar metiendo los intestinos, muchas veces el pulsoxímetro nos indica qué tanto están comprimiendo ellos, y puede ser incluso si está en el pie, vemos cómo se empieza la onda a desaturar y la plastitomografía cómo empieza a aplanarse. Entonces es indicación para que no metan todos los órganos o en un solo cierre primario intenten meter los intestinos. Entonces es útil aquí en este caso este tipo de monitoreo y la importancia que podemos tener. Incluso el cierre de defectos pequeños de pared o colocación de bolsa podemos utilizarlo cuando es muy pequeño como un bloqueo caudal sin necesidad de la anestesia general. Pero bueno, puede ser combinado, pero bueno, las ventajas del bloqueo caudal en defectos pequeños. En cierre de defectos mayores de pared, pues la combinación del bloqueo caudal con la anestesia general. Pero importante siempre tener una sonda orogástrica. Dentro de otra de las patologías que también se presentan o que pueden llegar en los hospitales de segundo nivel, aunque no sean anestesiólogos pediatras, son las obstrucciones intestinales. Y de estas podemos tener la atresia duodenal, la yeyuno ileal y la de colon. Podemos tener malrotaciones intestinales, el ilio meconial y las malformaciones anorrectales, son las más frecuentes de estas obstrucciones intestinales en el recién nacido. Dentro de las obstrucciones, la alta se considera cuando es a nivel de duodeno, yeyuno o ilio, la baja lo que sería colon, recto y ano. Obviamente el manejo puede diferir, por ejemplo cuando nada más es recto y ano, pues que van a hacer una anoplastía, se puede realizar el procedimiento con igual, puro bloqueo caudal. Normalmente son de las cirugías más sencillas dentro de estas obstrucciones intestinales, porque muchas veces pues nada más es la pura anoplastía que se va a hacer. Cuando abarca más o el problema es en colon, pues aquí es necesario hacer alguna colonostomía. Entonces pues es un poquito más laborioso. Dentro de la presentación clínica es que vamos a tener pacientes con residuos gástricos aumentados de tipo bilis, va a haber vómitos, va a haber distensión abdominal y puede haber ausencia de meconio, obviamente en las evacuaciones. Hay que tener en cuenta eso. Dentro de la enfermedad meconial como obstrucción intestinal, tenemos que hay manifestación inicial esto es una manifestación inicial de la fibrosis quística. Se presenta más o menos 1 por cada 3,000 nacidos vivos, y dentro de estas podemos tener el ilio meconial, la peritonitis meconial o el síndrome de tapón de meconio. Y también el manejo puede cambiarse, el manejo quirúrgico, y nuestro manejo anestésico puede ser muy parecido para estos tres.
La malformación anorrectal va de 1 por cada 4.000 nacidos vivos, ligero predominio masculino. Cuando se da el caso de la malformación en mujeres, se presenta o se acompaña con una fístula rectovestibular, y cuando se presenta esta malformación en hombres, es una fístula rectouretral. Aquí, por ejemplo, tenemos un ano imperforado, ¿sí? Entonces aquí habría que ver qué tan cercano es para nada más hacer la anoplastía o si es necesaria la colostomía según la malformación. El ano imperforado con fístula en un 5% se presenta, y la mitad de estos pacientes de ano imperforado, la mitad se presenta con síndrome de Down o va acompañado de síndrome de Down. Dentro de las implicaciones anestésicas hay que tener en cuenta las alteraciones hidroelectrolíticas que esto nos puede presentar para tener en cuenta al momento del manejo. Vamos a tener una distensión abdominal con restricción ventilatoria. Aquí el problema de la restricción ventilatoria es que podemos ya recibir un paciente con una acidosis, un paciente con problemas respiratorios, que al momento de la inducción puede ser nada más estar ahora sí que en el borderline, para que nos pudiera presentar algún paro si es que esta distensión es realmente importante. Entonces hay que tener cuidado, el riesgo de broncoaspiración. Entonces siempre hay que tener con sonda orogástrica a estos pacientes, y aún con la sonda orogástrica podemos tener una regurgitación al momento de la intubación. Entonces hay que tener en cuenta o hacer un aspirado previo antes de nuestra inducción. El manejo de la vía aérea hay que tener cuidado por lo mismo, con la presión positiva, no inflar demasiado el estómago o no meter demasiada presión, que se vaya el aire a lo que sería el estómago para tener después una regurgitación. Aquí considerar igual el bloqueo caudal. Obviamente aquí es importante tener una vía aérea segura. Entonces se puede manejar con una anestesia mixta, se intuba el paciente, pero realmente se va con el bloqueo caudal. Las ventajas de todas estas enfermedades, como anestesiólogo y no sé, como anestesiólogo pediatra, es esto, del bloqueo caudal. Se puede ir con el puro bloqueo caudal, lo dejamos con una analgesia según las concentraciones que manejemos, una analgesia posoperatoria que es importante y que a veces no se considera en el neonato, o sea, a veces no se le da la importancia de lo que es la analgesia en este grupo etario. Tenemos otra de las patologías más frecuentes y principalmente en el prematuro, el recién nacido prematuro de bajo peso, es la enterocolitis necrotizante. Obviamente, entre más prematuros tengamos al paciente, es más frecuente que veamos estas patologías. La lesión, la enterocolitis es una lesión isquémico-necrótica que suele afectar el ilio distal y el colon proximal. Hay un edema, ulceración y necrosis según el estado o cómo vaya avanzando de la mucosa o de la pared intestinal. Y los factores predisponentes, pues tenemos desde la hipoxia, la asfixia, la policitemia, pacientes con cardiopatías, alimentación temprana con volúmenes y concentraciones elevadas que nos pueden llevar a esta enterocolitis. Normalmente se presenta de 1 a 2 por cada nacido vivos, y les digo, esta en un 80%, si vemos, hasta un 80% es en casos de recién nacidos pretérminos. Mayor incidencia antes de las 32 semanas de vida, un bajo peso de menos de 2,500, muy frecuente, y la causa más frecuente del abdomen agudo del recién nacido pretérmino es esto. La mortalidad puede ir de un 30 a 40% de esta patología. Esta es bien frecuente en los hospitales pediátricos, la enterocolitis. Que el cuadro clínico, vamos a tener una distensión abdominal, vamos a tener vómitos, deposiciones sanguinolentas, la diarrea, celulitis en la pared abdominal, que bueno, aquí está blanco y negro, pero bueno, se presenta la celulitis. Podemos tener apnea, incluso por el desequilibrio ya también hidroelectrolítico que se tiene, y puede llegar hasta una bradicardia o el paro. Esta es la clasificación de Bell de la enterocolitis, y vemos son diferentes etapas. Muchas veces cuando ya está muy avanzada la enterocolitis, el cirujano pediatra nada más entra para poner puro Penrose para el drenaje. Muchas veces pues ya no se hace nada a lo que sería el intestino cuando está todo necrosado.
Otra de las patologías también frecuentes, y si que antes se consideraba lo que era la hernia diafragmática congénita o se consideraba como una urgencia quirúrgica, nacía y el paciente tenía que entrar inmediatamente. Lo que sé es esta de las patologías, se sabe que, bueno, y se tiene pruebas de que no es una urgencia quirúrgica. Lo principal en esta patología es compensar primero al paciente y le va mucho mejor compensándolo a meterlo inmediatamente a la cirugía. No vamos a ver, con la cirugía no se va a desarrollar el pulmón que no se desarrolló al momento de su etapa embrionaria. Entonces hay que compensarlo. Es un defecto congénito del diafragma con un fallo del cierre de la pleura y peritoneo con la subsecuente herniación de órganos abdominales hacia la cavidad torácica. La hernia diafragmática, recordar que principalmente se da del lado izquierdo. La incidencia oscila entre 1 por cada 2.000 o hasta 1, según los autores, hasta 1 hasta por cada 5.000 recién nacidos vivos. Y la mortalidad es alta. El problema de esto es la mortalidad va de 50 hasta 80%. Aquí el problema principal es el problema pulmonar que se genere, y según la malformación o el desarrollo del pulmón, entre menos se haya desarrollado ese pulmón, más aumenta la mortalidad. Masculino y femenino varían los autores también, hay algunos que dicen que es más en femenino y otros más en masculino, nos quedamos con 1 a 1 más o menos. Bueno, aquí vemos en esta radiografía que es lo que nos da el cuadro clínico, las características. Todos los intestinos o órganos están metidos del lado izquierdo, lo cual avienta todo al lado derecho, y a la hora de la exploración nos pareciera como si tuviera una dextrocardia el paciente. El corazón se va de este lado y tenemos un abdomen excavado, tenemos los ruidos peristálticos, podemos escucharlos de este lado, del lado izquierdo, dentro de las características clínicas, ¿no? Entonces tenemos que la hernia de Bosch-Dalet, aquí es el defecto principal. Esto, si lo estamos viendo por abajo, el del diafragma, es esta parte, este sería el lado izquierdo, y el defecto, la hernia de Bosch-Dalet, se da en esta parte. Por las características anatómicas, por eso es el defecto. Y es la principal tipo de hernia que se presenta. Podemos tener también la hernia de Morgani, que es poco frecuente, se da principalmente en adultos, y otro de los problemas que se dan también en lo del hiato esofágico. Entonces, en este caso, que es la hernia de Bosch-Dalet, bueno, tenemos esto: cierre incompleto de la membrana pleuroperitoneal posterolateral izquierda, que sería el foramen de Bosch-Dalet, o trígono lumbocostal, que sería esta parte. Puede ir desde un pequeño defecto hasta la agenesia parcial o completa de lo que sería el diafragma. En los casos de cuando se da en bilateral izquierda y derecha, la mortalidad es completamente casi el 100% de estos pacientes. En este caso hay una herniación de las vísceras abdominales a la cavidad torácica. Dentro de las características de esto es cuando la herniación es precoz por compresión de las estructuras intratorácicas, ocasiona un mayor grado de hipoplasia. Este es el problema principal que tenemos en esta patología. Si se dio en etapas muy tempranas que los órganos hayan migrado a tórax, no se desarrolla el pulmón, entonces el grado de hipoplasia va a ser importante y es el problema que podemos tener. Y es de mal pronóstico. Muchas veces, y es frecuente, que a veces no es total esta hipoplasia y les va adecuadamente a los pacientes. Se presenta en las primeras horas de vida los signos y síntomas, y dentro de las características es la insuficiencia respiratoria, que vamos a tener un paciente con aleteo nasal, taquipnea, disociación tóraco-abdominal, quejido respiratorio, la cianosis o palidez y retracción intercostal, que son datos de insuficiencia respiratoria. En este caso, si es que nos pidieran a nosotros que intubáramos al paciente, hay que tener cuidado de no dar presión, o si es que entrara incluso para la cirugía y no entrara sin intubar al paciente, hay que tener cuidado con la presión positiva, porque recordar que tenemos acá los intestinos, y si nos damos presión positiva, vamos a tener que se nos va a inflar todo de esto y vamos a tener más problemas ventilatorios. Entonces
hay que tratar de que sea una intubación de secuencia rápida, una intubación rápida, y tratando de evitar este problema que pudiéramos tener. Colocar obviamente una sonda orogástrica para que descomprima el aire que se pudiera introducir. Entonces, tórax, tenemos un tórax en tonel con ausencia de ruidos respiratorios del lado afectado, que sería del lado izquierdo. El abdomen lo tenemos excavado, obviamente por los órganos que se van a tórax. Ruidos cardíacos del lado sano, que se diría en este caso del lado derecho, como si fuera una dextrocardia. Peristalsis del lado afectado, del lado izquierdo en este caso. Y vamos a tener una matidez a la percusión del lado afectado, del lado izquierdo. Podemos tener una hipoxemia arterial. Esto lo vemos en la gasometría, y la tríada de esta hernia diafragmática, la insuficiencia respiratoria progresiva, o sea, va aumentando. Tenemos pacientes con cianosis y una aparente dextrocardia. Dentro de las implicaciones anestésicas o que nos pueden afectar a nosotros es lo que les decía, colocar siempre una sonda orogástrica para descomprimir el estómago, hay que tenerlo siempre con oxígeno suplementario, evitar ventilación con presión positiva, con mascarilla, más cuando no estamos familiarizados con los niños y con neonatos, acostumbramos siempre, y esto lo veo pues luego con los residentes, el querer siempre dar volumen, y luego vemos que no expande el izquierdo, que hay que tener en consideración que no va a expandir, le damos más presión, tenemos nada más un pulmón, entonces aquí un niño de 3 kilos, ¿cuánto ocupas? Menos de 30 mililitros de volumen corriente. Incluso si tienes nada más un pulmón, hasta menos 15 mililitros tienes. Entonces, el problema de que psicológicamente vemos que no expande el izquierdo es querer dar presión y inflamos más ahí la panza. La intubación endotraqueal de secuencia rápida, una ventilación mecánica para minimizar el barotrauma, también recordar que no tenemos desarrollado el pulmón izquierdo, entonces no hay que esperar que expanda ese lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las presiones que se manejan, si no nosotros podemos nosotros mismos generar un barotrauma. Entonces hay que tener cuidado en esto, en nuestro manejo anestésico. Evitar las crisis hipertensivas pulmonares, porque nos pueden dar la hipoxemia, hipercapnia, la acidemia o tener problemas nosotros hipotermia. O incluso evitar esto, porque también puede ser un círculo vicioso, empezar con hipotermia, se va esto a que nos genere una hipoxemia, ocasionamos una acidosis y así se va como un círculo vicioso. Entonces hay que tener cuidado de esto. Prevenir el incremento de las resistencias vasculares pulmonares y evitar la disminución de las resistencias vasculares sistémicas. La ketamina es un buen inductor porque nos mantiene las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas. Entonces pueden considerarse como inductor para este tipo de patología. Los opioides útiles, dosis altas. Hay que recordar que los pacientes de estos van a salir intubados. Y también recordar el periodo de luna de miel por la que pasan, ¿no? Que es un periodo de estabilidad que se da en las primeras 24 horas. Muchas veces se piensa que ya, le fue perfecto, no hubo problema, la cirugía va a mejorar, se va a poder extubar, y pasa este periodo de luna de miel que se llama, y viene todo lo contrario, hipoxemia, se empieza a complicar. Hay que contar con un catéter venoso central y tener una línea arterial para estar tomando las gasometrías y cuidar mucho la temperatura, que serían las características. El diagnóstico prenatal ayuda a una mejor atención neonatal. ¿Por qué? Obviamente, dependiendo en el centro donde se atienda, sería lo ideal en un tercer nivel. No es lo mismo a que llegara o que se aliviara sin que supiera sin tener el diagnóstico en un centro de salud o en un hospital donde no se contara con cirujano pediatra o con el material necesario. Entonces, el diagnóstico prenatal ayuda muchísimo para la atención al momento del nacimiento. El evento fisiopatológico más importante en esta patología es la hipertensión pulmonar persistente. Es la clave de esta patología. La estabilización preoperatoria mejora mucho la sobrevida, nunca hay que meterlo como una urgencia, o sea, la cirugía no va a curar al paciente y es preferible que se estabilice el paciente, o sea, estar en UCIN
llegue con nosotros en las mejores condiciones para a la hora de que se realice la cirugía. Considerar siempre la cirugía electiva y no como cirugía de urgencia. La reparación quirúrgica del defecto no expande el pulmón y va a mejorar el cuadro clínico, lo que les mencionaba. Lo que es la membrana, se ha mencionado que el EMCO no mejora la sobrevida de estos pacientes y aún está en investigación lo que sería este tipo de cirugía fetal o el trasplante pulmonar. Otra de las patologías que también, si no son urgencias como tales, esta es una urgencia médica. ¿Qué quiere decir esto? También hay que estabilizar al paciente, no es una urgencia quirúrgica que se tenga que meter inmediatamente, pero son de las cirugías frecuentes y que pudieran presentarse incluso en lugares, en hospitales de segundo nivel, la hipertrofia pilórica. Se da más o menos 2 casos por cada 1000 nacidos vivos. En relación al hombre o mujer, si vemos aquí, se da principalmente en el hombre, con una relación de 4:1. Se da principalmente estos casos en las primeras semanas de vida. Hay una hipertrofia de las 2 capas musculares del píloro, obstruyendo el paso hacia el duodeno, y la mortalidad realmente es muy, muy, muy baja. Normalmente, pues en manos expertas, esta mortalidad no debería presentarse. De los casos que me ha tocado a lo mejor conocer de esta mortalidad, es muchas veces hacen una incisión, no sé si les ha tocado ver las hipertrofias pilóricas o cirugías de hipertrofia, normalmente son cirugías pequeñas. La ventaja del cirujano pediatra es de que trata de que sean cirugías pequeñas, son cirugías muy, muy pequeñas. Y aquí, dentro de nosotros como anestesiólogos, yo les digo que aquí es como el plus ultra de ver el manejo de anestesia, porque lo podemos manejar con un bloqueo caudal, ya que es una cirugía pequeña, una herida muy pequeña, sacan lo que sería el píloro, que muchas veces puede estar muy crecido, y lo único que se hace es abrir las capas. Dentro del riesgo que se tiene o de la mortalidad que se presenta es que a veces se rompe con bisturí rompen más estas capas, la mucosa, y llegan hasta la parte de acá. Muchas veces no se dan cuenta y ya aquí ya complicaron, pues porque ya perforaron y hay una distensión. Obviamente hay datos clínicos, distensión y todo, que puede ir descompensando al paciente, pero que puede llegar hasta la muerte. Pero realmente es una cirugía sencilla en manos expertas, que la mortalidad, les digo, puede ser nula, ¿sí? Entonces, dentro de el cuadro clínico es de que tenemos regurgitación, hay vómito en proyectil inmediatamente después de la ingesta de alimentos, que las características, a diferencia de las obstrucciones intestinales, es que no es bilioso este vómito. Hay una deshidratación, esto es lo que hay que manejar previamente de que entre con nosotros. Si el diagnóstico se retrasa, esta deshidratación puede verse aumentada. Las características de esta patología es que obviamente con los vómitos vamos a tener una alcalosis metabólica e hipoclorémica, porque va a estar vomitando y va a estar sacando electrolitos, y entre estos tenemos el cloro, el potasio puede estar normal, o según el periodo con que nos llegue o los vómitos que haya presentado, puede verse también disminuido. Entonces estas son las características principales. Considerar siempre esto como un estómago lleno. A estos pacientes normalmente luego se les hacen los estudios de bario y incluso aunque no se les hiciera, pues el píloro no está permitiendo que haya paso de la cefalorrea, la saliva que tenemos en los jugos gástricos, entonces hay que considerar un estómago lleno. Siempre previo a que llegue con nosotros, hay que aspirar al paciente, a tener un aspirado o una sonda orogástrica para estar aspirando. Cuando utilizan el bario, si se dan cuenta, a los que no les ha tocado manejar este tipo de paciente, es bastante el material, todo el material queda ahí, es bastante el volumen que se aspira al momento de que ustedes colocan la sonda, entonces hay que aspirar hasta que tengamos toda la salida del material. Esta es una urgencia médica que va a requerir la cirugía, ¿no? Entonces hay que estabilizar metabólica, hidroelectrolíticamente y el ácido base a lo que es este paciente. Y las técnicas recomendadas, les digo, según el cirujano, que si es hábil,
lo podemos manejar con un bloqueo caudal como técnica única. Una sedación y perfectamente se va. Les digo, la cirugía más o menos es a nivel de ombligo lateral, entonces un volumen de 1.6 perfectamente se puede ir. Ya si es que no están seguros o a gusto con el puro bloqueo, que estén nerviosos, pues lo intuban, una anestesia mixta. ¿Sí? Entonces podemos hacer una combinación. Pero digo, esta es de las patologías que se ve perfectamente cómo el bloqueo se puede ir sin ningún problema. Dentro de la conclusión de esto es que, pues bueno, lo ideal es que tuviéramos la mayoría un entrenamiento teórico práctico en centros especializados en pediatría, en lo que es en anestesia, ¿no? Normalmente en nuestras rotaciones de residencia, pues se rotan de un periodo corto de anestesia pediátrica, que para mi gusto es muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí tener más o menos las bases o la curiosidad de lo que podemos tener en pediatría, que no estamos exentos de que tengamos pacientes pediátricos, ¿no? Podemos decir, no, pues yo nunca voy a tener, pero nunca sabes en dónde puedes estar trabajando y en el que tengas la obligación a lo mejor de meter este tipo de pacientes. Considerar las diferencias anatómicas y fisiológicas, aún en el mismo grupo etario, todos los cambios que podemos tener anatómicos y fisiológicos, ya sin considerar ni siquiera al adulto. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, la anatomía, la fisiología, todo esto se ve aumentado en pacientes prematuros. Todos estos cambios y las complicaciones se va a ver más en prematuros. Está condicionado los procedimientos y el comportamiento farmacológico también, que puede ser diferente según las edades que tengamos y según las patologías que vengan acompañado. Entonces esto va a cambiar nuestra farmacología, la dosis, prolongar los tiempos, a la mejor dosis única, disminuir la dosis, tener en cuenta siempre la temperatura. Esto en los neonatos es importante, la temperatura, el manejo de líquidos, que también el quedarnos bajos o aumentar demasiado los líquidos, podemos tener las complicaciones, lo que les decía, abrir el conducto arterioso y la dosis de los medicamentos que manejemos. Sondas, esto lo quise poner pues, sondas endotraqueales sin globos. Recordar nada más para mencionarlo, las sondas endotraqueales sin globo no se deben de utilizar en menores de 6 años, por las características anatómicas. La estrechez principal es a nivel de cartílago cricoides. Incluso cuando se tengan amígdalas, que se operen cirugía del labio paladar hendido, muchos anestesiólogos generales, niños menores de 6 años, utilizan supuestamente el globo. Con globo o sin globo, el globo causa más daño. Con globo, de todos modos, la sangre que va a entrar hasta el cartílago cricoides para arriba, entra con o sin globo. Y causas más daño con el globo porque lesionas y causas más edema a nivel de la mucosa de cartílago cricoides. Y si lo dejas con una sedación en recuperación, lo extubaste y todo, el edema principal que vamos a ver de vía aérea en niños es a las 3 o 4 horas. O sea, tú lo sacaste y está ventilando bien, lo dejé, pasó 1 hora bien. El problema puede ser el efecto residual de tus medicamentos y que el edema se dé a las 3 o 4 horas, y pues son los problemas que se presentan en recuperación en pacientes pequeños. Entonces hay que tener en cuenta esto, lo del globo, ¿sí? La única indicación del globo en niños menores de esta edad son los papilomas. Cuando se utiliza para cirugía de papiloma es necesario el globo porque se necesitan meter sondas mucho más pequeñas del diámetro de lo que sería la glotis, y sería la única indicación que yo le veo. Son los traqueos y globo, y considerar siempre el bloqueo caudal en la mayoría de las patologías de abdomen, incluso de tórax. En cirugía de cardio, incluso en los conductos arteriales, les digo, igual se maneja por toracotomía. El bloqueo caudal a un volumen de 1.6 alcanza perfectamente para darnos una buena analgesia. No quiero decir que en el conducto se vayan con el puro bloqueo caudal, es una anestesia mixta, pero el bloqueo caudal, la ventaja que nos da es la analgesia. Posoperatoria, nos vamos con requerimientos muy bajos de los medicamentos, y obviamente las concentraciones. No tener miedo de las concentraciones, manejar con la ropivacaína, podemos manejar concentraciones de 0.3, 0.375, y según la patología, incluso 0.5, 0.6%.
y la ventaja es de que nos da una anestesia quirúrgica prolongada y una analgesia posoperatoria. Bueno, este es un pensamiento. A veces las rutas más largas nos da la experiencia necesaria para saber qué hacer al llegar a nuestro destino. Y esto pues, en relación a la anestesia, obviamente cuando nos enfrentamos a los casos que con las complicaciones, casos difíciles, al final obviamente el tiempo, la experiencia nos dan los manejos que podemos hacer en el momento o decidir lo más certero en el momento según el caso, ¿no? Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia. ¿Sí? No. La ventaja del bloqueo caudal, o sea, es que no hay contraindicación. O sea, no tiene sus contraindicaciones bien específicas, pero un prematuro, el bloqueo caudal dentro de incluso en pacientes con cardiopatías complejas, la ventaja por las características del bloqueo caudal que te da no tienes descompensación, a diferencia de una anestesia regional en un adulto, no tienes descompensación hemodinámica. Entonces, incluso en patologías, por ejemplo, nos han llegado pacientes con cardiopatías muy complejas, que a lo mejor es una hernia, algo abdominal, se maneja el bloqueo caudal. Pacientes a lo mejor con coagulopatías, que va a ser también algo, si clínicamente no tienes, a lo mejor laboratorio tienes plaquetas bajas, tiempos prolongados, pero clínicamente no tienes las petequias, no tienes sangrado, también se puede manejar el bloqueo caudal. Obviamente, un solo piquete, no tratar de estar picoteando, lo ideal es un solo piquete que quede al primero, el bloqueo caudal. Pero no hay una contraindicación. ¿Cuál sería la contraindicación o un caso a lo mejor muy específico que me quieras decir? Pero un prematuro no es contraindicación de un bloqueo caudal. Al contrario, preferible el caudal según obviamente el tipo de cirugía que vayas a hacer. Pero no sé si algún caso en específico que me digas que... Pues si es un prematuro hay que tener cuidado. El manejo de los opioides es que en un prematuro una dosis incluso de hasta 1 o 2 microgramos puedes dejar al paciente dormido o con una apnea. Hay pacientes que llegan a lo mejor para válvulas de derivación ventriculoperitoneal y que a lo mejor se le manejó 1 o 2 microgramos y que no despiertan. Hay que ver también porque a veces son pacientes que sí era necesaria la válvula, pero tenían una malformación cerebral que era muy poco el cerebro que tenían, y con 1 microgramo, pacientes que se prolonga su despertar. Entonces aquí considerar los AINES, te digo, yo no le veo, me dices a mí pues, pero yo no le veo ahí contraindicación del bloqueo, el bloqueo 1000 veces, la analgesia, considerar la analgesia local también según el procedimiento que se haya hecho, y el uso de el de narcóticos prematuros, tener mucho cuidado, más si no está intubado. Si va a salir intubado, no tener miedo a los narcóticos. Entonces, si sabes que va a pasar a UCIN y que saben, pues en mi caso sé que en UCIN manejan dosis muy bajas o no manejan narcóticos, a mí me gusta dejarles dosis altas de narcóticos, que salgan conmigo con narcótico, fentanil, dosis altísimas. Un paciente cardiópata que no pudiste manejar el bloqueo, no se puso, qué sé yo, te lo puedes manejar con puro fentanil. Dentro de la ventaja es muy cardioestable, incluso sin gas, puro narcótico, y se van perfectamente.
El problema de los niños también, si vas a extubar al paciente, la combinación de benzodiazepina y narcótico. El problema, a lo mejor tú no lo ves ahí en sala, se ve en recuperación, son las depresiones respiratorias. Entonces hay que tener en cuenta o considerar el revertir alguno de los dos, porque luego decimos, ay, quedó bajito, pero a lo mejor lo tuviste hipotérmico el paciente, entonces ese medicamento está circulando, y el problema principal en los niños luego es en la recuperación, donde vemos las depresiones respiratorias o que ya te están hablando que cayó en paro. Hay que considerar eso. ¿Algún otro comentario para el doctor? Bueno, pues le agradecemos muchísimo nuevamente al doctor Tonatiuh por su participación.